¿Subió la pobreza en este informe de 2009 o no fue así? O sea, se marcaba un número sustantivo, un número importante en términos ya concretos en el número de personas que sufren esta situación de pobreza. Se hablaba, ayer publicaban algunos diarios de 6 millones de personas que habían aumentado en 2009. Así fue. En 2009, entre 2006 y 2008, la pobreza subió en México en cerca de 6 millones de personas. Así lo dijimos, en buena parte fue por el aumento del precio de los alimentos. Y así, insisto Luis, así lo diremos si sucede en 2010. El Coneval no va a permitir que ninguna autoridad, por más respetable que sea, nos diga de qué tamaño quiere que sea la pobreza o cuándo hay que publicarla. Vamos a decir exactamente lo que sucede. Si sube lo diremos, si baja lo diremos, si sube en Guerrero lo diremos, si sube en Chiapas lo diremos, y así ha sido siempre desde que el Coneval existe, porque es lo que se merece la gente que nos escucha, Luis. La gente que nos escucha quiere oír exactamente lo que pasa en el país y tomar decisiones, porque queremos ser un país democrático. Exacto, son los datos que se tienen que tomar en cuenta para llevar a cabo los programas necesarios. Una pregunta, doctor Gonzalo, solo para reafirmarlo. En 2009 se entrega el 16 de julio, el INEGI les entrega los datos. ¿En 2006 cuándo fue la fecha? El 2006, el 29 de septiembre. 29 de septiembre. Sí. El 29 de septiembre de 2006, el 16 de julio en 2007, 16 de julio de 2009 y 15 de julio de 2011. ¿Y el caso del cambio de septiembre a julio, por qué fue? No sé, aquí depende mucho de los tiempos del INEGI, Luis. Nosotros estamos siempre esperando la información del INEGI. La ley nos mandata usar la información del INEGI para hacer los cálculos de la pobreza. Pero el compromiso es, en cuanto el INEGI le da al público la información, el Coneval no tarda ni 15 días en dar la información de pobreza. Ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía. En el caso de este año, de 2011, siendo febrero, ustedes ya saben que el 15 de julio se les entregará la información. En 2009 ustedes, por las mismas fechas, por febrero, enero, marzo, ¿ya sabían que el 16 de julio el INEGI iba a entregarles la información? Desde antes, desde un año antes, Luis, porque el Coneval tiene que pagar una parte de la encuesta al INEGI. Entonces hacemos un convenio con el INEGI, y el convenio, que lo firmamos cerca de un año antes de la fecha de recepción, dice, el INEGI le dará al Coneval la información tal día, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos con mucha antelación esta fecha. Por esa razón, el año pasado nosotros, desde agosto del año pasado, hicimos un comunicado diciéndole a la gente que las cifras de pobreza 2010 serían publicadas el 29 de julio de 2011. Ese comunicado lo emitimos en septiembre, me parece, diciéndole eso, porque ya lo sabíamos desde el año pasado, Luis. Finalmente, con esto, doctor Gonzalo Hernández, ¿estaría negando de menos el Coneval la situación que se publicó ayer por la jornada en torno a Wikileaks, a que el gobierno se pudo haber puesto de acuerdo con opositores políticos para retrasar la publicación de las cifras? Mira, el Coneval, lo que sabe el Coneval, lo que hacemos en el día a día es decir, en cuanto el INEGI nos dé la información, lo tenemos en 15 días. Yo no sé, Luis, si hubo intentos de hacer eso. Me suena ilógico que los partidos de oposición y el presidente se hayan puesto de acuerdo en una cosa tan absurda, ¿cierto? Se me hace ilógico. Lo que yo te puedo decir es lo que el Coneval sabemos. El Coneval sabemos es, publicamos inmediatamente que el INEGI lo da, y afortunadamente el INEGI ya ha venido publicando las fechas de entrega de la encuesta de una manera más oportuna, que es una ventaja también.
Finalmente aquí también hay que señalar que los cables filtrados por Wikileaks son cables que se mandan al Departamento de Estado y no necesariamente reflejan una investigación o una situación interna dentro de los partidos o del gobierno. Puede ser también una percepción que tuvo algún funcionario y que se envió al Departamento de Estado. En fin, dejando de lado ese tema y pasando al tema concreto del Coneval, la pobreza. Bueno, sabemos, hay distintos tipos de pobreza y México está sufriendo una situación grave en esta materia. Quisiéramos saber, si nos lo permite, doctor, los tipos de pobreza que se analizan en el Coneval y cómo vamos en cada uno de estos rubros. Mira, el año pasado, de hecho el año antepasado, 2009, el Coneval tiene una forma nueva de medir la pobreza, y es la forma que la propia ley nos mandata. La ley nos dice, oye, Coneval, tienes que medir la pobreza utilizando varias dimensiones, porque el problema de la pobreza tiene muchas facetas y muchas aristas. Por lo tanto, con esa medición que le hemos llamado medición multidimensional de la pobreza, sabemos que en 2008 éramos cerca de 47 millones de mexicanos en pobreza en el país, lo cual habla, Luis, de que los retos en política social y en política económica siguen siendo bien relevantes. Así está la foto del país en 2008, y habrá que ver el 29 de julio qué le pasó a esa pobreza después de una crisis importante en 2009. Luis, recordemos que el PIB bajó en 2009 cerca de 6%, y eso afectó de manera importante a la población. Ha habido una recuperación en 2010, pero habrá que ver si fue suficiente. Si quieres te comento y aprovecho para decir al auditorio que a pesar de que la pobreza la medimos cada 2 años, como nos marca la ley, el Coneval desde el año pasado tiene un indicador nuevo, que es un indicador, llamémosle adelantado, es como el equivalente al IGAE, ¿no? Al Índice General de Actividad Económica, que predice el PIB. Y este indicador se llama Indicador de Tendencia Laboral de la Pobreza. Y predice la pobreza. Es cada trimestre. Cada trimestre la gente puede ver en la página del Coneval cómo está la tendencia de la pobreza. Es decir, cómo ha crecido el porcentaje de personas a las que no les alcanza con el ingreso de su trabajo a comprar una canasta alimentaria. ¿Y cómo ha crecido, doctor, de acuerdo a este índice que está publicado? Te doy unos datos 2009. Durante 2009, la proporción de personas que no podían comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo creció en 2009 6.7%. Wow. Lo que está reflejando que la crisis sí nos pegó duro a los bolsillos de los mexicanos, pero también ese indicador lo tenemos para cada entidad federativa, Luis. Entonces, por ejemplo, en ese mismo periodo aumentó la proporción de personas que no les alcanzaba a comprar la canasta con su trabajo, aumentó 49% en Baja California Sur, 29% en Colima, 23% en Baja California, 18% en el DF y 15% en Nuevo León. O sea, fueron las entidades que más resultaron afectadas. 49% Baja California es el dato que escuché primero. Es un dato realmente importante, y lo que está mostrando este indicador que tenemos desde el año pasado, Luis, que lo queríamos sacar precisamente para cubrir los vacíos en los cuales no hay información de pobreza entre cada 2 años, ¿cierto? Cierto. Esto lo tenemos cada trimestre. La próxima cifra será el 28 de febrero, en unos pocos días. Pues sí, ya en unas semanas. Esto está publicado en la página del Coneval, ¿verdad, doctor? Está en el Coneval, se llama Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, y entonces eso le sigue dando a la ciudadanía certeza de por dónde vamos en materia social, cómo vamos en corto plazo, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer como política pública para mejorar, para cambiar sin tener estas cifras? Que esperarnos cada 2 años a que exista la pobreza, que tenemos que obtenerla como lo manda la ley, pero este indicador nos ayuda a tomar decisiones en el corto plazo.
Doctor Gonzalo Hernández Licona, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Noticias MBS. Luis, muchas gracias. Gracias al doctor Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Interesantes, importantes estas cifras, este índice que nos platicaba el doctor, cada 3 meses se está actualizando, porque el tema de pobreza no únicamente tiene que ser un tema que de repente salga y se va al debate y después se olvida, es un tema constante, es algo que estamos sufriendo los mexicanos, 6.7% de acuerdo a las tendencias generales de lo que pudiera llegar a aumentar la pobreza. Noticias MBS.